Bien, ahora voy a leer la contraportada, la solapa de la portada y el prólogo del libro Diarios de un Revolucionario, de 1936 a 1947, obra de Víctor Serge. Este fue un libro que fue publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en su primera edición en 2021 y también apoyado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bien, vayamos a la contraportada. Escritos en francés, estos diarios de un revolucionario, que ahora publicamos por primera vez en español, abarcan en gran parte la etapa mexicana, aunque también incluyen fragmentos de la segunda mitad de los años 30. Poseen un enorme valor, no solamente porque ofrecen una suerte de bitácora de la vida del escritor y revolucionario franco-ruso-belga, sino porque contienen una mina de reflexiones utilísimas acerca de la Unión Soviética, la disidencia, la evolución de la guerra, la vida cultural y política de México, así como sobre la precaria situación de los refugiados antitotalitarios, grupo del cual nuestro autor formaba parte, además de numerosos ejercicios de introspección psicológica y literaria. Bien, ahora en la solapa de la portada dice: Víctor Serge, revolucionario, poeta, escritor ruso de idioma francés, historiador y periodista. Víctor Napoleón Lovich Kivalchich, mejor conocido como Víctor Serge, no encaja en ninguna clasificación. Nació en Bruselas el 31 de diciembre de 1890, de padres exiliados, y murió, igualmente en el exilio, en la Ciudad de México el 17 de noviembre de 1947. Transitó por las principales corrientes del movimiento obrero: el socialismo reformista, el comunismo anarquista, el individualismo, el anarcosindicalismo, el bolchevismo y el trotskismo, para finalmente arribar a un socialismo humanista de corte libertario y antitotalitario. Sobreviviente de la peste negra y también de la peste roja, en 1941 llegó a México, el último refugio de los proscritos del mundo. Aunque constantemente perseguido por los estalinistas, que no le perdonaban su disidencia, aquí vivió una etapa relativamente tranquila y enormemente productiva. Lejos del drama de Europa azotada por la guerra, redactó o terminó algunas de sus obras más fascinantes. En primer lugar, las monumentales Memorias de un revolucionario, auténtica enciclopedia de las esperanzas del siglo XX y lúcido diagnóstico de sus fracasos. Luego, las novelas, Los últimos tiempos, sobre la debacle de Francia en 1940, el caso Tulaev y Los años sin perdón, en donde con recursos literarios inspirados en la obra literaria de John Dos Passos y de los grandes novelistas rusos, describe la realidad paranoica de la burocracia soviética. En 1942 sobrevivió a un intento de asesinato y, todavía vigoroso, falleció en diciembre de 1947 en un taxi. Ataque cardíaco, especificaba el reporte médico, aunque no se hizo autopsia alguna, y su hijo, el pintor Vladi, siempre pensó que murió envenenado. Claudio Albertani, activista libertario, periodista y profesor investigador de la carrera de Historia y Sociedad Contemporánea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fundador y actual responsable del Centro Vladi de la misma universidad,
donde ha creado los fondos documentales Vladi y Víctor Serge. Ahora vayamos al prólogo. De un lado al otro de este mundo, el diario de Víctor Serge. La obra más conocida de Víctor Serge, Memorias de un revolucionario, es un relato que concluye en septiembre de 1941 con su llegada a México, país donde residió hasta que falleció el 18 de noviembre de 1947. Su estancia duró poco más de 6 años, pero tal vez los menos agitados de su vida y, literariamente hablando, los más productivos. Escritos en francés, estos diarios de un revolucionario, que ahora publicamos por primera vez en español, abarcan precisamente ese periodo, aunque también incluyen fragmentos de la segunda mitad de los años 30. Tienen un enorme valor, no solamente porque ofrecen una suerte de bitácora de la vida del escritor y revolucionario Franco Russo-Vega, sino porque contienen una mina de reflexiones utilísimas acerca de la Unión Soviética, la disidencia, la evolución de la guerra, la vida cultural y política de México en esos años, así como sobre la precaria situación de los refugiados antitotalitarios, grupo del cual nuestro autor formaba parte, además de numerosos ejercicios de introspección psicológica y literaria. Con la maestría del escritor que era, en sus diarios, Serge registró y comentó los acontecimientos históricos del momento, así como accidentes aparentemente menores, además de que delineó el contexto político y cultural que inspiró sus artículos, ensayos, cuentos, novelas y poemas. Complementan la obra numerosas descripciones del paisaje mexicano, que, aunque en su mayoría están extintos, ofrecen un gran interés etnográfico. Destacan por su calidad poética los bocetos de la Ciudad de México y las descripciones de los viajes a Cuautla, Erongarícuaro, Cuernavaca, Oaxaca, Guadalajara, Amecameca y el Paricutín, entre otros. Algunos fragmentos de estos diarios ya eran conocidos, aunque nunca habían sido traducidos íntegramente al español. Por ejemplo, en 1949, L'État moderne, la revista parisina que dirigía Jean-Paul Sartre, publicó 2 entregas de algunas páginas de diario, que, entre otras cosas, incluían interesantes revelaciones sobre el asesino de Trotsky, Ramón Mercader, detenido con el nombre de Frank Jackson, con quien Serge se encontró en la cárcel. No está claro en qué circunstancias, y del cual traza un perfil aterrador. En la introducción, firmada con las siglas TM, la redacción de la revista agradecía a Vladi, el hijo de Serge, por haber compartido el texto, al tiempo que enfatizaba su profundo desacuerdo con el antiestalinismo del escritor. La correspondencia entre Vladi y Paul Flamand, de Les Editions du Soil, la editorial que en 1951 publicó la primera edición de las Memorias, hace pensar que fue Vladi quien gestionó la publicación de esas notas con Maurice Merleau-Ponty, a la sazón miembro del comité de redacción del L'État moderne. En 1952, la editorial Julliard publicó una primera edición de los diarios, dividida en 2 secciones: Viejos diarios, de 1936 a 1938, y Nuevos diarios, limitados casi exclusivamente al año de 1944. Del 5 de enero de 1944 al 2 de enero de 1945. Sin mucho criterio, la edición incluía, además, varias cartas a Daniel Benedict, Herbert Lenoff y Julian Gorkin, extraídas de la nutrida y hasta la fecha inédita correspondencia de Serge en México, además de unos apuntes sobre la guerra, la democracia y el tercer campo.
Se entendía por tercer campo al conjunto de fuerzas políticas socialistas no alineadas con la Unión Soviética. Faltaban, de manera extraña, las páginas sobre Ramón Mercader a las que nos hemos referido. Desprovista de aparato crítico y de noticias sobre las fuentes, la versión Julliard fue retomada íntegramente por la editorial Actes du Sud en 1985, con una portada de Vladi, un retrato de su padre en la República Dominicana, y una introducción de Reyes de Bray en la que no se hablaba sobre el origen del material publicado. Quedaban muchas dudas. ¿Por qué los diarios cubrían un periodo tan corto? Era poco probable que solo existiera el material publicado por Julliard y Le Temps Moderne. ¿Dónde están las páginas faltantes? Y además, ¿cuándo empezó Serge a redactar sus notas? Estas eran las preguntas que nos hacíamos sus lectores y que en algunos casos siguen sin respuestas concluyentes, ya que una parte de los archivos de Serge se extravió a lo largo de sus numerosos encarcelamientos, exilios y desplazamientos clandestinos. Los hijos del escritor, Vlad y Janine, ambos radicados en México, no podían explicarlo, por lo que quedaba preguntarle a su viuda, Laurette Sejourné, quien se había convertido en una importante arqueóloga y, después de la muerte de Serge, contrajo matrimonio con el editor Arnaldo Orfila Reynal, antiguo militante del Partido Socialista Argentino. Sin embargo, y a pesar de los repetidos intentos que hicimos por acercarnos a ella, Sejourné mantuvo un inconmovible silencio sobre Serge hasta su muerte en 2003. El hallazgo de los diarios. En 2010 se dio un nuevo avance significativo con el hallazgo de una cantidad importante de documentos pertenecientes a nuestro escritor en el archivo de la Fundación Orfila Sejourné, ubicado en Amecameca, al pie de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, a unos 60 kilómetros de la Ciudad de México. Dicha fundación fue creada por Esperanza Rascón un año después de la muerte de Laurette Sejourné, con el fin de resaltar el valor tanto de su obra como la de Arnaldo Orfila. Aunque la arqueóloga tenía un hijo en Francia, René Sejourné, quien todavía vive y a quien en ocasiones se menciona en los diarios, consideró pertinente que su archivo, principalmente consagrado a la arqueología mexicana, se quedara en este país. En el mes de septiembre de 2010, cuando nosotros, Claudio Albertani, visitó la fundación, las probabilidades de encontrar documentos inéditos de Serge eran mínimas. Pero tuvimos suerte. Ivonne Chávez, joven historiadora responsable de la clasificación del archivo, había identificado un fondo importante, casi 1.500 hojas resguardadas en 3 cajas de cartón, atadas con una cuerda de nequén que al parecer nadie había tocado en más de 60 años, pues literalmente se deshizo al desatar el nudo. Allí había cientos de cartas, libretas, papeles con apuntes, fotos de familia, algunos contratos celebrados por Serge o sus herederos con diferentes editoriales, una copiosa correspondencia, un manuscrito inédito de 1918, mismos que será objeto de otra publicación, y otro documento más titulado Diario de la Derrota. Lo más importante eran los diarios, que abarcaban los años 1941, 42, 43 y 46. 1947 era muy pobre y faltaban 1944 y 45. Llamó la atención que no había casi nada de lo publicado en las ediciones anteriores. ¿Cómo explicarlo? He aquí una respuesta posible. Cuando Serge falleció, el 17 de noviembre de 1947, residía con su compañera en un departamento ubicado en la calle de Hermosillo, número 19, departamento 5, en la colonia Roma de la Ciudad de México, donde presumiblemente se encontraban los archivos. Vladi, por otro lado,
vivía con su esposa Isabel Díaz Favela, puesto que, como se concluye de la correspondencia, las relaciones entre Vladi y Lauret no eran buenas. Es muy probable que, luego de la muerte de su padre, Vladi haya acudido al departamento, del cual probablemente tenía llaves, y, con o sin el consentimiento de Lauret, se haya llevado una parte de los archivos. Entre los documentos que Vladi pudo haber sustraído están los materiales de los diarios que corresponden al año 1944 y unas cuantas páginas relativas a los años 36, 38, 45, 46 y 47. Es decir, que se llevó consigo gran parte de lo que después él publicaría por su cuenta. Además, se apoderó de cartas, originales de artículos que Serge escribió para diversas revistas mexicanas, estadounidenses y francesas, los manuscritos de las memorias y de las novelas, el caso Tulayev, Los años sin perdón, ambas entonces inéditas, y Los últimos tiempos, que acababa de ser publicada en Montreal gracias a la intervención de su amigo, el sindicalista belga Jeff Rennes, así como un documento sobre las culturas mesoamericanas, otro sobre Japón y varios más que aún no han sido editados. No se llevó, sin embargo, los documentos que hallamos en la Mecameca y que, por razones que ignoramos, Lauret nunca dio a conocer. Además de evidenciar la ruptura definitiva entre Sejourné y Vladi, los contratos hallados en la Mecameca muestran que Vladi fue quien entregó los diarios a Julliard para su edición en 1952, así como en 1947. Los había entregado al État moderne. Si bien consideramos que fue un error no llegar a un acuerdo con Lauret para que, poco a poco, él, ella y Janine publicaran juntos las montañas de inéditos que les legó Serge, ahora sabemos que Vladi tuvo el mérito de haber publicado lo que tenía en sus manos y haber sido, durante décadas, el principal impulsor de la obra de su padre.